Buenos días, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana donde estamos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Que es mejor un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos. Amén. Entonces siéntete bendecido ya. Eres bendecido, eres bendecida, porque estás en la presencia del Señor Jesucristo. Amén, nuestro Salvador. Bien, me corresponde este tiempo de la prédica y gracias a la iglesia, al pastor, a los líderes, equipo pastoral, la hermana Yané, con la parte de misiones, por invitarme en esta mañana. Para mí es un gusto estar acá, acompañarles. Saludos de parte de mi esposa, de mis 2 hijos y también de la iglesia Fundación Mendoza. Y también, como mencionó la hermana Yané, soy parte de la Junta Directiva Nacional, ahí trabajando junto con el pastor Natanael Gil y que como presidente de la Junta Directiva. Bien, hermanos, iglesia, yo quiero iniciar acá y voy a tirar un reto, un desafío. ¿Quién es el valiente, un valiente, una mujer valiente, un hombre valiente, que se pueda parar y venir acá y decir, mencionar un versículo clave de la Biblia importante que tiene que ver con el Evangelio? Citarme aquí rápidamente, que llega aquí, Romanos 1:16. ¿Quién es ese? Romanos 1:16. Ahí está el hermano. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo, Dios te bendiga. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ajá. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle un aplauso a Rodrigo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Y ahí está el texto de hoy, Romanos 1, pero vamos a leerlo del versículo 14. Romanos 1, versículo del 14 hasta el 17. En su Biblia dice, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, dice: pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos, también a ustedes que están en Roma, para predicarle la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeros y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Señor, gracias, oh Dios, en esta mañana, porque por tu gracia en Cristo Jesús, tu Hijo amado, estamos
delante de tu presencia. Podemos tener ese acceso a ti, oh Dios, por la gracia tuya, por la misericordia tuya. Oh Dios, y también hoy, delante de tu palabra que es viva, que es poderosa y eficaz, Señor. Y ante ti, ante tu palabra, Señor, con reverencia, disponemos este tiempo en nuestras vidas, Señor, para que tú hables a través y por medio de tu palabra a nosotros, a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. La predicación del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y esta epístola la escribió el apóstol Pablo. Y aquí en estos versículos que leímos, vamos a ver allí en detalle la posición que tenía el apóstol Pablo ante o frente al evangelio. La posición que él tuvo y mantuvo desde su conversión y todo lo que fue su ministerio. La posición que llevó a Pablo a predicar por todas partes del mundo de ese entonces este glorioso evangelio. Y que hoy la iglesia de hoy también estamos llamados a la predicación de este glorioso evangelio. El énfasis de hoy es ir el evangelio, predicar el evangelio. Y vamos a ver aquí cómo Pablo, desde su conversión, él tuvo una posición firme. Y cómo nos puede enseñar hoy Pablo, el apóstol Pablo, de cómo nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia, podemos llevar a cabo esta labor que también nos fue encomendada por el Señor, de ir y predicar el evangelio. Y aquí, que no solamente como cuerpo, como iglesia, sino como individuos, cada uno de nosotros tiene esta gloriosa tarea, le ha sido encomendado a cada uno de nosotros llevar el evangelio. Y vamos a ver 4 expresiones que el apóstol Pablo menciona aquí en estos versículos. Y la primera está allí en el versículo 14. Pablo dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esa es la primera manifestación del apóstol Pablo y la posición que él tenía frente al evangelio. Él, desde su conversión, desde que el Señor se reveló allí camino a Damasco y tuvo esa revelación de Jesucristo, del Cristo resucitado, él entendió para qué había sido llamado, para qué había sido apartado por el Señor. Él entendió que él había sido también, había experimentado la salvación y que esa salvación gloriosa en Cristo Jesús no era solamente para él,
sino que había llegado a él con el propósito de que Dios le iba a usar para ser un embajador de su reino y portador de ese glorioso y poderoso evangelio. Entonces Pablo, la primera posición que él manifiesta aquí es que soy deudor. Tengo una responsabilidad. Se me ha otorgado una responsabilidad de parte del mismo Señor Jesucristo, que el cual se me apareció, se me reveló y me transformó mi vida. Y desde ese momento Pablo entendió que tenía una gran deuda. Y no que cuando habla que soy deudor, no es que Pablo, la idea que quiere transmitir es que él tenía que pagarle al Señor por la salvación. No entiendan eso, no entendamos eso así. La idea que estaba transmitiendo es que desde el mismo momento en que aceptó a Cristo, creyó en Cristo como Señor y Salvador de su vida, él entendió que había una obligación ahora, y esa obligación era la de llevar el evangelio. Tenía una deuda. Y si Pablo lo entendió así, y si Pablo lo veía de esta manera, y era su posición desde el mismo momento en que creyó en Cristo, esa es, hermano, para nosotros, la iglesia de este tiempo, debe ser esa misma posición frente al evangelio. Ese es nuestro mayor desafío de este siglo en que estamos tú y yo. El mayor desafío de la iglesia de este siglo es tener esta misma posición de Pablo. Somos deudores, la iglesia es deudor, porque a la iglesia se le ha entregado el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Un evangelio que dice Pablo, no me avergüenzo. Pero entendamos que cada uno de nosotros, no solamente el grupo Felipe, son los deudores. Ellos tienen que pagar la deuda. Ellos tienen la obligación, el deber, la responsabilidad. A ellos se les dio eso. No, fue a la iglesia, hermano. A ti, a mí, a toda la iglesia. Y toda la iglesia debemos de apuntar hacia allá. Que tenemos que un gran desafío. Tenemos una gran demanda, pero tenemos el evangelio de Dios, el evangelio de salvación. Primera posición de Pablo era que él tenía que ir a toda clase de personas. Y cuando dice allí que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, Pablo nos está diciendo allí que no hay distinción de persona, de cuál sea su estatus cultural, social, económico, religioso. No hay distinción. Y es que cuando habla así y menciona estos grupos allí, está Pablo diciendo que él no ve, él no divide al género humano por clases sociales para predicarle el evangelio. Él ve que el género humano en su totalidad está en la necesidad de conocer ese glorioso evangelio. ¿Y cómo lo conocerán? ¿Cómo lo conocerán? Pablo
pregunta allí en esta misma carta, en el capítulo 10 que leyeron acá, ¿cómo lo conocerán? ¿Y cómo lo oirán este glorioso evangelio? ¿Y cómo creerán? Bueno, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, cada creyente que ha tenido y ha nacido de nuevo, está en esa obligación. No es cuando hablo de obligación, no es que es una imposición, hermano. Cuando hablo de obligación es una gran necesidad. Pablo veía esta obligación como una gran necesidad que se le había encargado el mismo Señor Jesucristo. Él iba a ser un instrumento del Señor para llevar el evangelio a todos los gentiles. Hermanos, y también hoy, en este siglo, a la iglesia se le ha encomendado eso. Y ver que todos, tanto cultos como incultos, sabios como no sabios, hermanos, tienen la necesidad de conocer al Señor. Tienen la necesidad de escuchar este glorioso evangelio. Y no hacer distinción de personas. No buscar que a un sector social exclusivo. Todos tenemos la necesidad. Todos tienen la necesidad. A unos en particular, Dios le va a llevar a un grupo étnico a llevar ese glorioso evangelio. Pero veámoslo así, que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y la iglesia, hermano, nosotros la iglesia, somos los portadores de este glorioso evangelio. Primera expresión o frase que Pablo dice allí es que él se veía como un deudor y no iba a pagar esa deuda hasta ver al último gentil convertido a Cristo Jesús. Y Pablo, no saben cuánto le costó, pero aún así él estuvo dispuesto a morir hasta ver al último gentil confesando el nombre de Cristo. Un desafío para la iglesia de este siglo, un desafío para esta iglesia aquí en Encuentro Bíblico. Un desafío que tengan proyectos, que tengan planes, que estén enfocados, que estén como iglesia enfocados en que su mayor desafío en esta generación es alcanzar al mayor número de personas en esta ciudad, en esta comunidad, en este país y aún más allá, donde el Señor los pueda llevar. Amén, sí. Nos van a pedir cuenta a todos. Pero que lo veamos así, hermano. Pablo era un hombre incansable en las misiones. Pablo era un hombre incansable en el evangelismo. Pablo no perdía oportunidad para predicarle. Esa famosa frase que él dice en una de sus cartas: a todos me hice de todos con tal de ganar a uno. A uno. Pablo no perdió oportunidad. Nosotros, la iglesia de este tiempo, hermanos, no debemos desperdiciar ni un minuto de tiempo en predicar el evangelio. Tú y yo, todos los que estamos aquí, que han nacido de nuevo por el glorioso evangelio de Cristo Jesús,
Todos estamos llamados a llevar este evangelio. Estamos en deuda. ¿Cuántos están en deuda aquí? Amén. La otra palabra que allí aparece en el versículo 15 es: así que en cuanto a mí, dice Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto, en cuanto a mí, yo estoy presto, decía Pablo. Yo estoy presto, preparado para llevar este glorioso el evangelio. Estoy dispuesto, deseoso, ansioso. Pablo sufría de ansiedad, hermanos. ¿Sí? Pero esa ansiedad era por predicar el evangelio. Pablo no estaba quieto ni un momento. Él no estaba nunca conforme. Él quería más. Él veía donde estuviese, en cualquier lugar, con cualquier persona, él estaba preparado, listo, dispuesto, deseoso de ir, de hablar el evangelio de Cristo. Y él aquí lo dice claramente: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Pronto. Estaba deseoso de ir a Roma. Él no fue el fundador de la iglesia en Roma, pero él tenía una deuda con esta persona. Y él estaba deseoso de pagar esa deuda. Él estaba deseoso de ir a la gran ciudad, a Roma. Y no tenía miedo, no tenía temor de lo que pudiera pasarle por predicar este evangelio. Él lo que deseaba, lo que anhelaba, lo que había en su corazón, la pasión que movía a Pablo era: yo deseo ir allá a Roma y estar con ustedes y predicar también este glorioso evangelio. ¿Cuántos hoy tienen esa ansiedad de predicar el evangelio? ¿Cuántos tienen ese gran deseo en su corazón? Ese gran anhelo de anunciarle. Él decía: en cuanto a mí, hermano. Y sí, lo que dijo la hermanita allí, Pablo iba a cumplir su responsabilidad. Era un asunto personal. Él dice: en cuanto a mí, yo no sé los demás. Yo no sé, no voy a preguntar quién quiere. ¿Cuántos están dispuestos? Yo sé, dice Pablo, que yo estoy dispuesto. Yo estoy ansioso. Que no espero el momento de estar allí en Roma. Mire, y estar en uno de esos lugares hablando a la gente de que Cristo es el Señor, es el Salvador. Hermanos, ese anhelo debe estar en la iglesia. Ese anhelo por predicar el evangelio, de anunciar, de proclamar el evangelio, el glorioso evangelio, debe de existir, debe de estar en la iglesia. El mover de la iglesia, la razón de ser de la iglesia es que es el de anunciar este glorioso evangelio. Aquí en La Esmeralda, en La Cumaca, en todas partes, pero ese debe ser la visión y el anhelo de la iglesia.
todo gira, todo debe girar en mover a la iglesia hacia este mismo deseo de Pablo. Y ese deseo de Pablo era el mismo deseo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo veía a la gente y tenía compasión de ella. Y ese mismo deseo y esa misma pasión había en el corazón de Pablo. Yo estoy presto, yo estoy listo. Y no me importa si otros van o otros no van. Yo, en cuanto a mí, he decidido ir a vosotros a anunciar. Hermanos, ¿cuántos hoy están dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, Señor? Heme aquí, yo estoy dispuesto a ir y predicar este glorioso evangelio que me ha hecho salvo a mí y también puede hacer salvo a otros. Amén. La otra frase está en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo, Pablo. Lo que está diciendo Pablo allí es que Pablo se sentía orgulloso. El orgullo de Pablo era predicar el evangelio. Era ese glorioso evangelio. Él se sentía orgulloso de ser el portador de ese glorioso evangelio. Pablo llegó a decir en una de sus cartas, lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, de ganar el evangelio, porque Cristo es el evangelio. Él se sentía orgulloso, hermano, de tener el evangelio e ir a Roma. Si los ciudadanos romanos se sentían orgullosos de su ciudad, de sus templos, se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos, Pablo decía, yo estoy orgulloso del evangelio de Cristo. Hermano, no hay mayor orgullo en esta tierra, en esta vida y en la porvenir, hermanos, que tener ese glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y una de las cosas que ahí menciona y se dice por qué Pablo estaba orgulloso del evangelio, ahí mismo lo encontramos. No hay que estudiar mucho, no hay que tener un summa cum laude en estudios teológicos. Pablo dice ahí que yo me siento orgulloso del evangelio. ¿Saben por qué? Porque este evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Es el mensaje de Dios mismo. El mensaje de Dios mismo. Hermanos, y eso para nosotros debe ser un motivo de mucha orgullo. Yo tengo el poder de Dios en mi vida. Se me ha otorgado ese poder. Me siento orgulloso de ser un portador del evangelio. Pero no muchos en las iglesias lo ven así. No muchos en las iglesias han entendido
esta verdad. Esta verdad. Hermanos, Pablo la entendió. Quizás a Pablo le dijeron, mira, pero ¿cómo vas a ir a Roma? Allí crucificaron a Cristo. El Cristo que tú predicas, allí lo crucificaron. Ahí lo enjuiciaron. Allí lo entregaron, su misma nación lo entregó. ¿Cómo tú vas a ir a Roma a predicar ese evangelio? Un evangelio de un hombre crucificado. Pero Pablo decía, no es un evangelio de un hombre crucificado. Es el evangelio del poder de Dios. Ese mismo poder fue el que levantó a Cristo de los muertos y lo resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre. Y Cristo venció el pecado. Y Cristo venció la muerte. Y Cristo derrotó al infierno mismo y a todos sus demonios. Y hoy ese bendito y glorioso evangelio, la iglesia es portadora. Y la iglesia debe sentirse orgullosa. ¿Y saben cuándo mostramos ese orgullo? No diciéndolo, yo estoy orgulloso de este evangelio. ¿Saben cuándo mostramos que estamos realmente orgullosos y nos sentimos orgullosos? Cuando usted se siente orgulloso de algo o de alguien, ¿qué hace usted? Usted habla de eso. Por ejemplo, yo me siento orgulloso de mis hijos, y yo donde voy yo hablo de mis hijos. Y no me da pena, no me da vergüenza hablar de mis hijos. Ellos son mis hijos, ellos son mi mayor y preciado tesoro, el de mi esposa y el mío. Y donde vamos, nos preguntan por nuestros hijos, mira, y se nos pone una sonrisa en la cara a hablar de nuestros hijos, cómo están creciendo, lo que hacen. Cuando usted se gradúa y usted llega a ser un profesional, usted se avergüenza de haber logrado ese éxito en su vida. Y usted puede llegar a ser médico y quizás no ejercer en el mejor hospital del mundo, pero usted se siente orgulloso de su profesión, ¿verdad? Y habla de todo lo que es su profesión. Hermanos, ¿cuándo mostramos que estamos orgullosos de este evangelio? Cuando hablamos de él. Cuando predicamos, cuando le decimos a la gente, mira, Cristo es el Señor, es el Salvador, en Cristo hay vida, Cristo trae paz, Cristo trae salvación, Cristo transforma la vida. Y Pablo estaba dispuesto a ir a Roma, a la misma ciudad donde crucificaron a Jesucristo, y decirle a esa gente que estaba allí, yo estoy orgulloso del evangelio, porque es poder de Dios, transforma, cambia la vida. Y es un poder, no de ese tipo de dinamita. ¿Cómo es la dinamita? Es explosiva, ¿verdad? Pero es por un momento. Hace una explosión gigantesca, poderosa, destruye, pero ya se acabó. En cambio, el poder de Dios es más que una dinamita. Es un poder continuo, es un poder que está allí constante, que no disminuye para nada ante
cualquier sociedad, ante cualquier cultura, ante cualquier nación, idioma, todo. El poder de Dios no tiene límite. El evangelio de Dios traspasa fronteras, traspasa idiomas, traspasa culturas. Por eso que Pablo decía, yo me siento orgulloso de este evangelio, porque es poder. Puedo llegar a cualquier parte del mundo y hablarle de Jesucristo. Y esa persona que escucha el evangelio va a ser transformada por ese glorioso evangelio. Es poder de Dios, por eso Pablo se sentía orgulloso. Pero es poder de Dios con un propósito. Por lo cual también Pablo se sentía orgulloso, no solamente porque es poder de Dios, sino porque es poder de Dios para salvación. Trae salvación, hermanos. Ponte a pensar en tu vida. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Antes de tener a Cristo. ¿Cómo estaba tu vida antes de conocer a Cristo? Quizás podías tener o lograste tener alguna estatus social. Quizás pudiste llegar a ser un profesional o no llegaste a ser un profesional. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, ¿qué pasó? Produjo salvación. Y cambió mi vida, cambió tu vida. Por eso Pablo se sentía orgulloso. Porque él antes de tener a Cristo, él se sentía orgulloso de lo que él era. No, yo soy judío, yo soy hebreo de hebreos, yo soy en cuanto a la ley irreprensible. Y él se sentía orgulloso de todo lo que él era. Pero ¿sabes qué le faltaba? No tenía salvación. No había salvación. Y la gente allá afuera puede tener todo y sentirse orgulloso de muchas cosas, pero le falta algo, le falta la salvación. Y el evangelio es poder de Dios para salvación, para traer salvación. Y la iglesia, nosotros la iglesia, tenemos ese glorioso evangelio. Hermanos, y allá afuera, en el mundo, la humanidad está en la gran necesidad que le falta algo. El joven rico lo tenía todo. El joven rico lo tenía todo, pero le faltaba algo. Le faltaba la salvación. El recaudador de impuestos le faltaba algo. Lo tenía todo, pero le faltaba algo. Le faltaba la salvación. Nicodemo era un gran maestro. Era un gran maestro, rabino, pero le faltaba salvación. Tú y yo un día poseíamos cosas, pero no lo teníamos todo. Nos faltaba la salvación. Ahora que la tenemos, tenemos que ver al mundo, a la humanidad, así. A la humanidad le falta algo que la iglesia tiene. Y la iglesia tiene a Cristo Jesús, que es el glorioso evangelio, que trae salvación. Y hay que ir, hermanos. Hay que abrir nuestra boca. Hay que estar dispuesto, ansioso. Hay que sentir esa gran necesidad, como la tenía Pablo,
tener el Evangelio de Dios. Es para todo aquel, el Evangelio es universal. Es universal. Dice, a todo aquel que cree. Es universal, no es exclusivo para una sola, no era para los judíos, como Pablo dice, al judío primeramente. No quiere decir que el pueblo de Israel era esa nación exclusiva, sino que era el pueblo de Dios y llegó el mensaje, ese mensaje a ellos primero, pero también al judío y también al griego, a los gentiles, a nosotros, a todos. Es universal. El Evangelio es universal. Y es el Evangelio que tenemos que proclamar. Decimos nominalmente somos Alianza Cristiana y Misionera, una denominación. ¿Saben lo que es esa palabra misionera? Es el gran compromiso que tenemos. Somos misioneros, somos embajadores de Cristo, somos portadores del glorioso Evangelio. Debemos sentirnos orgullosos de él, de eso. Debemos sentirnos con esa gran responsabilidad de una deuda que tenemos que llevar a cabo, de predicar el Evangelio. Es nuestro mayor, debe ser nuestro mayor orgullo. Tenemos un Evangelio de poder. Y dice allí, para terminar, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es nuestro mayor reto. Es que el glorioso Evangelio se revela la justicia de Dios, que nos hace al vil pecador, nos hace perfectos delante de Dios. Hermanos, Pablo veía el Evangelio como ese desafío para enseñar a la iglesia. Hermanos, y hoy en día es el desafío de la iglesia hoy, predicar este glorioso Evangelio que se revela la justicia de Dios. Y cuánto han denigrado hoy en día algunos predicadores, algunos pastores, algunas iglesias, cuánto han denigrado el glorioso Evangelio de Cristo, llevándolo como mercadería y enseñando a la gente que la justicia de Dios se revela es por el pacto que podemos hacer. Haz un pacto, sella un pacto con Dios. Por la siembra que la gente puede dar, siembra con Dios. Hermano, es denigrante ver predicadores cómo han rebajado el Evangelio a esto. Cuando el Evangelio de Dios dice allí que la justicia de Dios se revela allí en el glorioso Evangelio. Dios hace al vil pecador justo a través de su Evangelio. Y el hombre lo que necesita es creer. Y el desafío de la iglesia de esta generación, de este siglo, es predicar este glorioso Evangelio. Es predicar que el hombre puede estar en una correcta relación con Dios, con su Creador, es a través y por medio de Cristo Jesús, quien pagó en la cruz muriendo por nuestros pecados, el justo por los injustos. Y tenemos que defender ese glorioso Evangelio, a capa y espada, hermano, porque estamos en una generación que no ve este Evangelio como la gracia de Dios, el regalo de Dios.
sino que hay que hacer algo. Hay que esforzarse. Yo tengo que hacer algo para merecer, para ganarme el favor de Dios. Y en el glorioso evangelio de Cristo Jesús, allí se revela la justicia de Dios. Y dice allí que por fe, es por fe, hermano, es por creer, es por confiar en Dios, es creer que Dios es suficiente, y lo que hizo Cristo en la cruz es suficiente, fue suficiente y es suficiente para hacerme una persona justa delante de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Para la iglesia de este tiempo se presenta este desafío. No dejemos que este glorioso evangelio sea llevado a comercializar. No, ya Cristo pagó, ya Cristo lo hizo todo. Vivamos por fe y prediquemos este evangelio que es por la fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá, de principio a fin. Y Pablo entendió eso desde que conoció a Cristo hasta el final de sus días. Él predicó que la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Cristo Jesús. Y hoy en día también hay gente culturas, etnias, personas en la sociedad que necesitan saber que Dios está regalando, Dios está otorgando su justicia y la salvación a través de Cristo Jesús. Y es un desafío para la iglesia en el día de hoy. Iglesia, ¿cuál es en este momento el mayor compromiso, responsabilidad que tiene la iglesia hoy? Allí, como dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. La mayor responsabilidad de la iglesia está en llevar el evangelio, predicar el evangelio. ¿Cuál es el deseo y el anhelo más grande que debe tener la iglesia y por la cual se debe mover hoy? En cuanto a mí, dijo Pablo, dispuesto estoy en anunciar el evangelio. Ese debe ser el mayor anhelo de la iglesia. Eso es lo que debe mover la iglesia. El latir del corazón de la iglesia es este. En cuanto a mí, dispuesto estoy a anunciar el evangelio. ¿Cuál es para hoy, para la iglesia de hoy, su mayor orgullo? El poderoso evangelio de Cristo. Es poder de Dios para salvación. No sentirnos orgullosos, y con todo respeto, de tener unas instalaciones enormes, de tener hermosas estas instalaciones, de tener un ministerio de adoración o de que haya muchos ministerios en la iglesia. Eso no estoy diciendo que eso no es, no debe ser, eso debe ser. Pero lo que debe sentir orgullosa la iglesia es que está predicando el glorioso y poderoso evangelio que trae salvación. ¿Cuántas almas se están salvando a diario?
ver, oye, yo me siento orgulloso porque muchas almas están siendo salvas. Se está predicando el Evangelio, el poderoso y glorioso Evangelio de Jesucristo está siendo predicado y anunciado. Mucha gente está saliendo a lugares, tanto interno como externo, a llevar este glorioso Evangelio. Ese es el mayor orgullo de la iglesia de hoy. Y el mayor desafío y reto para la iglesia de hoy es cuidar este glorioso evangelio. Es no permitir que sea degradado este evangelio. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela de principio a fin, se revela por fe y para fe. El justo vivirá por la fe. Amén. Hermanos, levantémonos en esta mañana. Te invito a ponerte sobre tus pies. Es un domingo con énfasis en la evangelización. Es un domingo, y qué bueno, y felicito a la iglesia, de tener un domingo para recordar y para exhortar que tenemos una tarea y que no nos desenfoquemos de esa tarea hasta ver al último gentil llegar a Cristo Jesús. Y tú eres parte de ese reto. Tú fuiste llamado por el mismo Señor Jesucristo para ser parte de este desafío. Iglesia, que podamos, cada uno de nosotros, trabajar en esta tarea de ir y predicar el Evangelio de Dios, el poderoso Evangelio de Dios, mientras estemos aquí, a toda persona. Mira hay gente a tu alrededor, hay gente en tu entorno que necesita que tú le prediques. Hay gente a tu alrededor que está necesitada de que tú le lleves el mensaje poderoso de Cristo Jesús para salvación de su vida. No agarres el evangelio y lo ponga debajo de la caja, porque ahí no va a alumbrar a nadie. Agarra el evangelio, que es luz, y ponlo en alto para que alumbre a los que están en oscuridad y puedan ser sacados de las tinieblas a la luz de Cristo. Amén. Ora allí en silencio. Y mientras oras allí con el Señor, dile al Señor que tú, en cuanto a ti, estás dispuesto a llevar el Evangelio de Cristo a todo aquel que demande y necesite de la salvación. Señor, acá está tu iglesia, representada en este cuerpo, en este lugar, Señor. Señor, acá están tu pueblo, tu iglesia, Señor, a quien tú has levantado como sal y luz de este mundo, Señor. A quien tú le has dado el glorioso evangelio, tu glorioso evangelio, que es tu poder mismo para traer salvación. Señor, oh Dios, tú le has dado a tu iglesia, nos has dado a tu Santo Espíritu, y por él hemos recibido ese poder para ser tu testigo. Aquí en esta ciudad,
aquí en este estado, aquí en este país y más allá de esta frontera, Señor, hasta donde tú quieras llevar a tu iglesia con este glorioso evangelio para predicarlo, Señor. Oh Dios, bendice tu iglesia y fortalécela en el poder de tu Santo Espíritu para llevar y ser testigo de tu palabra, de tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte, iglesia. Mientras la iglesia se sienta, yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Si hay hoy una persona, alguien, sea un caballero, una dama, en esta mañana, que necesita ese glorioso evangelio de Cristo, que necesita creer en ese glorioso evangelio de Cristo, que necesita ser transformado por ese poder glorioso del evangelio, ese mismo poder de Dios, y recibir salvación hoy en su vida. En el nombre de Jesús te hago este llamado a que pongas tu fe hoy en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si está esa persona aquí, puede hacérmelo saber levantando tu mano en esta mañana para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Allí donde estás, puedes alzar tu mano. Si no tienes la salvación ahora, de parte de Dios, de parte de su Hijo Jesucristo, este es el momento para tú ponerte a cuentas con Dios y recibir la justicia de Dios a través de Cristo Jesús para salvación. Allí donde estás puedes levantar tu mano y orar al Señor. Yo te puedo guiar en esa oración de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Puedo entender que el Señor es el que hace y es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas gracias, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo.